Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a preparar la ponencia para el Congreso Internacional en Investigación en Innovación Educativa, que nos alienta y nos da esperanza para seguir buscando en la pedagogía y en la investigación en pedagogía y didáctica, pues cómo servir a nuestros estudiantes en el aprendizaje y su desarrollo profesional. Entonces acá vamos a ir a Visual Studio Code y vamos, según la presentación para este congreso, a reestructurar lo que esta reflexión nos enseña. Y es que abrimos acá un archivo, abrir carpeta, y nos vamos para documentos en investigación alrededor de didáctica de la ciencia de datos. Abrimos esta carpeta y luego además de eso, preparamos la energía y la presentación de acuerdo a como ChatGPT nos sugiere presentar la exposición o la ponencia en este día de comunidad y de compartir en comunidad académica, en este ejercicio académico. Entonces aquí vamos a cerrar OMI Welcome y esta es la presentación para el Congreso. Entonces tenemos hasta ahora, siempre nos gusta que abramos un archivo y le pongamos el vínculo Opening Collab. Entonces aquí le ponemos, bueno, aquí la propuesta educativa no nos sirvió abrir ese archivo, sino un archivo que sea de extensión IPYNB. Entonces en marco, vamos a darle por aquí en documentos, docencia, en investigación, didáctica de la ciencia de datos, que es un IPYNB, le decimos no, en realidad le decimos es archivo, abrir archivo, y aquí le decimos en este IPYNB para que tenga este vínculo Opening Collab que está en el lenguaje HTML, y lo ponemos en la propuesta de hoy, y es este IPYNB de la presentación en el Congreso en esta línea Markdown. Y aquí pues uno de los videos de apoyo en esta propuesta de enseñar Machine Learning en la Universidad de Antioquia con un enfoque pedagógico de aprendizaje invertido, soportado en Google Colab, GitHub, YouTube y utilizando los lenguajes de programación Python, LaTeX, Git y Markdown. Entonces el tema el que presenta es el profesor Marco Julio Cañas Campillo, licenciado en Matemáticas y Física, magíster en Ciencias Matemáticas de la Universidad de Antioquia, y el tema es la innovación en la enseñanza del Machine Learning a través del enfoque pedagógico de aprendizaje invertido. Y queremos gracias al concurso de todos nosotros los colegas en esta comunidad académica, a seguir avanzando en investigación, en didáctica en esta área específica que es como es el Machine Learning y la inteligencia artificial, que en las universidades le hemos apostado, en todas las universidades le hemos apostado a utilizarla, a implementarla y a enseñarla. Bueno, entonces acá nos dice, bueno, pues en la introducción encontramos queremos dar un breve resumen al enfoque pedagógico de aprendizaje invertido aplicado a la enseñanza del Machine Learning. Y pues en él el enfoque pedagógico, es aquel en el que se considera que gracias a la tecnología se puede dar la presentación de contenidos por fuera del aula. Entonces gracias a
las redes sociales y a la tecnología, las redes sociales y a la tecnología, se considera posible presentar los contenidos, o que el estudiante tenga acceso, considera posible que el estudiante tenga acceso a los contenidos y a la presentación de ellos antes y después de la clase, lo que permita que durante la clase se resuelvan son problemas de aplicación, se resuelvan problemas de aplicación y se puedan establecer debates y se puedan establecer debates. En realidad, pues este enfoque a mí me gusta como desde acá, desde la evaluación, cuando lo voy a presentar, de que el Flip Learning o aprendizaje invertido es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se realiza fuera del aula y se utiliza el tiempo de clase para llevar a cabo actividades que impliquen el desarrollo de procesos cognitivos de mayor complejidad en la que son necesarias la ayuda y la experiencia del docente. Sirve para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje realizando fuera del aula actividades de aprendizaje sencillas como observar, memorizar y resumir, y en el aula actividades más complejas como razonar, examinar, priorizar, argumentar y proponer, que requieren la interacción entre iguales y la ayuda del docente como facilitador. Estas son algunas ventajas del aprendizaje invertido, que es una pedagogía de aprendizaje activo. El docente ya no cambia de rol, ya cambia a ser un facilitador y no un transmisor de conocimiento, y el aprendizaje puede ser personalizado y se puede integrar mucho las TICs, y ahí puede haber más inclusividad y la evaluación formativa y un tipo de evaluación formativa y continua. Y fuera del aula, pues el docente diseña y planea el proceso de enseñanza-aprendizaje, integrando estrategias, modelos de enseñanza y metodologías. Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo y colaborativo. Entonces, diseña y planea el proceso de enseñanza-aprendizaje, integrando estrategias, modelos de enseñanza y metodologías, con aprendizaje basado en proyectos. Bueno, aquí no nos está fallando el mouse. Y selecciona e integra la tecnología en actividades de aprendizaje activo y diseña actividades de evaluación que promueven el aprendizaje del alumnado. Bueno, esa manera de nosotros de implementar este modelo es con videoclases que las tenemos en esta red social llamada YouTube. Ahí tenemos las videoclases. En realidad partimos de unos cuadernos estructurados para cada materia, en este caso para ciencia de datos. Entonces tenemos en didáctica en ciencia de datos, para un curso de Machine Learning, una estructura en la que está la propuesta de enseñanza, unos referentes para los estudiantes que los pueden bajar desde acá. Tienen dentro de los referentes a Boyce, Calderón, Charú, Cholet, Downey, Guerón, McKinley, Mostafa, Muller, entre otros, y el Strand también. Y tenemos también las directivas de la UNESCO en cuanto a la ciencia abierta y Wilkinson. Esos entre los referentes, algunos de los que tenemos, y el estudiante puede acceder además a las clases que dentro de la propuesta están configuradas en una unidad didáctica
en la que se empieza a enseñarle los elementos del lenguaje Python, luego estadística para ciencia de datos, y luego se le enseña a construir modelos de regresión y clasificación. Bueno, así como la metodología, esta metodología yo quisiera presentárselas de una manera en imágenes sencillita, esa secuencia metodológica o secuencia de presentación de contenidos. Entonces aquí encontrará el estudiante pues las clases en las que le enseñan primero cómo manejar los editores asociados al lenguaje Python, qué son los tipos de variables. Aquí por ejemplo en los tipos de datos están los tipos string, los tipos int y los tipos float y los tipos booleano. Entonces en esos string él puede acceder a estos cuadernos de extensión IPYNB y en ellos se hace con una estructura que lo lleve precisamente a aprender con este enfoque pedagógico de habla invertida. Y cada uno de estos videos tiene, cada uno de estos cuadernos tiene un video interactivo que entonces siempre vincula, aquí viene la articulación de la enseñanza con videoclases hechas por el mismo profesor que da el curso. Entonces hemos hecho a través de Jupyter de Anaconda, la aplicación Jupyter de Anaconda, cuadernos y videos de acompañamiento a los estudiantes para que él pueda acceder fuera de clases a ellos y a toda la temática de clase, y pueda en realidad acceder a todos los contenidos antes y después de la clase y las veces que sean necesario. Aquí después, entre otras, bueno, aquí tenemos resumen de la propuesta. Esta es de la cartilla, cómo aprender a crear datos de tipo string en Python. Entonces aquí vemos como este canal, vamos a ponerle aquí este canal, el que es llamado DMAC Data, que es el que me permite consignar, en este caso 681 videos, cómo orientar a los estudiantes en el acceso a los contenidos por fuera del aula, para que en clase se puedan hacer actividades de mayor complejidad. Entonces aquí lo vamos a dejar listo para la presentación en el congreso, el canal. Y bueno, aquí ya seguimos seguimos con esta parte de la presentación en el congreso. Y entonces aquí, como les decía, gracias a las redes sociales y la tecnología se considera pues posible que el estudiante tenga acceso a los contenidos y a la presentación de ellos antes y después de la clase, y durante la clase se resuelven problemas de aplicación y se pueden establecer debates. Aquí esta diapositiva me parece muy diciente sobre cómo describir de manera resumida lo que hace un enfoque pedagógico de habla invertida, y es en el que efectivamente invertimos la clase. Ya la teoría se hace antes la teoría se veía en clase para luego pasar a que en clase se hagan ejercicios, y pues ya se considera importante ver, aquí le vamos a dar un poquito de más tamaño, vamos a darle doble clic, le damos mejor 500. Entonces le decimos sí, que es importante ver, aquí nos da, creo que será video de la lección en casa, el video de la lección en clase, en casa, porque es posible efectivamente ver las clases fuera de ella, y ya entonces en clase hacer los ejercicios cuando puede discutir con sus compañeros. Entonces aquí se ve como, mientras que aquí tenemos una disposición de clase pasiva en la que todos están distanciados escuchando de manera pasiva la presentación de los contenidos, en esta otra es posible, gracias a este enfoque, el trabajo colaborativo y el que el docente pase por todos los espacios
como un facilitador y un apoyo. Eso gracias a la tecnología, y la implementamos a través de GitHub con cuadernos Jupyter Notebook y a través de la red social YouTube. La ciencia de datos en realidad es una ciencia, aprenderla requiere, hay muchos buenos teóricos como Aurelien Guerón, y muestran que ella, para aprenderse, debe ser desde un enfoque muy práctico. Entonces, y esos enfoques prácticos requieren del concurso o la discusión o el debate con los otros. Entonces, ese aprender haciendo requiere estar con el otro. Es por eso que en la clase se aprovecha mucho con este enfoque, o se vuelve muy apropiado este enfoque para la enseñanza de la ciencia de datos. Es decir, que la didáctica de la ciencia de datos, que requiere un enfoque práctico, se vuelve muy necesario. Entonces aquí vamos a ponerle como en esta diapositiva que la ciencia de datos requiere de un enfoque práctico para la enseñanza y el aprendizaje. Entendiendo práctico en el que es como que aprendemos haciendo y aprendemos discutiendo. Aprendemos haciendo y aprendemos discutiendo. Aprendemos haciendo y aprendemos discutiendo. Bueno, entonces ya la diapositiva 3 sobre la metodología de la investigación, queremos mostrar que en esta metodología es necesario aplicar una metodología de investigación mixta, dado que evaluar sobre la efectividad de este enfoque no consideramos suficiente el que solamente de una manera cuantitativa se evalúe si es bueno o no la propuesta o el enfoque pedagógico de aula invertida, sino también a través de encuestas y el análisis de ellas. Es decir, de preguntar al estudiante cómo se siente en los momentos de aprendizaje y cómo ver su comportamiento en el aula de clase. Entonces, cómo cuantificar su comportamiento y su participación. Aquí entonces es por eso que para nosotros esta investigación es muy importante. El enfoque cuantitativo para medir a través del rendimiento académico la efectividad de la propuesta de enseñar Machine Learning con el enfoque pedagógico de aula invertida, y cualitativos para conocer también, porque reconocemos que de manera cuantitativa, es decir, solamente con las notas, no es suficiente evaluar la efectividad de una propuesta para el aprendizaje del Machine Learning en este caso. El Machine Learning en este caso. Entonces, consideramos que es importante explicar, es importante combinar los enfoques cuantitativos y cualitativo. Aquí le vamos a poner entonces y cualitativo, aquí le ponemos como un asterisco, y cualitativo, combinarlos ambos cuantitativos para poder describir con estadísticos el comportamiento de los estudiantes, y de manera cualitativa describir cómo se sienten. Entonces, también me gustaría mucho ampliarlo con ChatGPT, y es ¿por qué es importante el enfoque cualitativo? Aquí, ¿por qué es importante el enfoque cualitativo en una investigación sobre efectividad de
el aprendizaje invertido en la enseñanza del Machine Learning. Entonces, bueno, aquí nos muestra que ese enfoque cualitativo, investigación sobre efectividad del aprendizaje invertido en la enseñanza del Machine Learning, es importante por varias razones. Comprender las experiencias de los estudiantes. Comprender el aprendizaje invertido implica un cambio en la dinámica de la enseñanza y el aprendizaje, donde los estudiantes asumen un papel más activo en su educación. Un enfoque cualitativo permite explorar en profundidad las experiencias de los estudiantes, sus percepciones y sus desafíos en este nuevo contexto. Esto es crucial para identificar qué aspectos del aprendizaje invertido están funcionando bien y cuáles pueden necesitar ajustes. Y explorar la adaptabilidad del método. La enseñanza del Machine Learning puede ser compleja y requerir enfoques pedagógicos específicos. Un enfoque cualitativo permite investigar cómo se adapta el aprendizaje invertido a esta disciplina en particular. Se pueden analizar las interacciones entre estudiantes y docentes, el uso de recursos de aprendizaje y la resolución de problemas y otros aspectos relevantes para comprender cómo se lleva a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y tercero, identificar barreras y desafíos a través de métodos cualitativos como entrevistas, observaciones y análisis de contenido. Es posible identificar barreras o desafíos que los estudiantes pueden enfrentar al aprender Machine Learning con el enfoque invertido. Esto proporciona información valiosa para diseñar estrategias de apoyo adecuadas y mejorar la efectividad del proceso de enseñanza. Además, generar conocimiento contextualizado. La investigación cualitativa puede proporcionar una comprensión más rica y contextualizada de cómo se está implementando el aprendizaje invertido en el contexto específico en la enseñanza del Machine Learning. Esto puede llevar a la generación de un conocimiento más detallado y específico sobre las mejores prácticas en este campo, lo que puede ser valioso para educadores y diseñadores de programas de enseñanza. Y además hay otra importancia y es validar resultados cuantitativos. Si bien la investigación cuantitativa puede proporcionar datos sobre el rendimiento académico y la eficacia general del aprendizaje invertido, la investigación cualitativa puede ayudar a dar sentido a estos resultados. Da sentido. Puede apoyar a explicar por qué ciertos enfoques funcionan o no funcionan, proporcionando una perspectiva más compleja. Entonces, lo cualitativo da sentido y lo cuantitativo nos puede proporcionar datos sobre el rendimiento académico. Entonces, lo cuantitativo nos da datos sobre el rendimiento académico y lo cualitativo nos da sentido. Entonces aquí, en lo cuantitativo nos da datos sobre el rendimiento académico y lo cuantitativo le da sentido a los datos. Le da sentido a los datos de rendimiento. Es por eso que debemos de hacerlo. Para esta investigación, diseñar en esta metodología de investigación, entonces que la metodología es de una metodología de investigación mixta. Entonces aquí tenemos una metodología de investigación mixta que la resaltamos con doble asterisco y vamos a ponerlo acá en nuestro diseño. Entonces aquí ponemos, bueno, pues es que nosotros en investigación, en docencia, para medir la efectividad de la propuesta de la unidad didáctica en la que está en la propuesta de investigación y la unidad didáctica para enseñanza del Machine Learning, pues entonces esta propuesta de investigación necesita bueno, yo quisiera como dejarla que no me quedaran estas dos carpetas repetidas, pero en la propuesta investigativa, esa unidad didáctica, hay que tener una carpeta sobre y esa investigación mixta. Entonces, investigación mixta sobre la efectividad de esta propuesta. Entonces, carpeta nueva, ponemos
investigación mixta o de metodología cualitativa y cuantitativa. Entonces, metodología mixta o de investigación mixta. De investigación mixta, metodología de investigación mixta, en la que entonces tenemos un componente cuantitativo para obtener datos de rendimiento académico, cuantitativo. Entonces aquí la parte de investigación cuantitativa, y investigación cualitativa. Entonces ya de investigación cualitativa, y entonces ya teniendo esas dos, ver que en una vamos a medir el rendimiento académico, obtener datos sobre el rendimiento académico, y en otra dar sentido a esos datos. Gracias a lo que ChatGPT nos propone cuando nos da sentido, nos muestra la relevancia de la investigación cualitativa. Así ya tenemos una metodología de investigación mixta para medir la efectividad de esta investigación en didáctica del Machine Learning. Bueno, entonces, después de esto, vamos a ver si, yo creo que aquí ya tenemos mucho tiempo, vamos a ver, y qué más tenemos que mostrar a partir de eso, de la metodología de investigación. Los resultados que esperamos. Entonces, esos resultados, aquí le ponemos esos resultados esperados, aquí le ponemos, pues, en este caso, enumeración de los resultados de aprendizaje esperados en los estudiantes y habilidades. Mencionar el desarrollo de habilidades en la obtención de datos, construcción de modelos y comunicación científica. Entonces, desarrollo, aquí le ponemos desarrollo de habilidades para obtener datos, para obtención de datos, construcción de modelos. Entonces aquí le ponemos construcción de modelos, aquí le quitamos este, y comunicación científica, y comunicación de saberes aprendidos, ser capaz de presentar o de explicar o de escribir esos saberes aprendidos. Entonces, capacidades para obtención de datos, aquí le ponemos un asterisco, aquí quitamos este y aquí le damos este. Entonces así, resultados esperados y enumeración de resultados. ¿Qué más? Además de las habilidades. Bueno, pues también abrimos en la propuesta Congreso de Investigación e Innovación Educativa, en esa propuesta que está en .doc, y buscamos efectivamente esos resultados esperados. Finalizar tarea, aquí está. Entonces aquí nos dice que entre los resultados esperados está, vamos a ver por aquí, recolección de datos, análisis de datos, secuencia de enseñanza o secuencia de contenidos, análisis de datos, resultados esperados. Y el primero es el desarrollo de habilidades para obtener dataset, construcción del modelo predictivo y la capacidad de justificar la configuración del modelo. En realidad eso es como lo que se busca con ellos. Y saber modelar, en realidad saber hacer procesamiento de datos, y entonces en realidad construcción de modelos y comunicación de saberes aprendidos, además de justificar. Entonces en realidad eso es los resultados que se esperan. Aquí sería ese, y las conclusiones
Entre las conclusiones, pues vamos a ver diapositiva 6 sobre conclusiones, que las 7 ya son las referencias bibliográficas entre las que está Guérón. Es de gran potencial, recordar que es de gran potencial la enseñanza, el modelo, el enfoque, la enseñanza invertida y las herramientas tecnológicas para mejorar el aprendizaje del Machine Learning, como son las redes sociales de acceso público, herramientas tecnológicas como las redes sociales de acceso público y de comunicación científica, como es GitHub, y para mejorar el aprendizaje del Machine Learning. Entonces breve resumen. Entonces aquí pues y aquí el impacto de esta ponencia para nosotros es que queremos destacar el potencial de la enseñanza invertida o herramientas tecnológicas como las redes sociales de acceso público y la comunicación científica, como es GitHub. Destacar el potencial de esa enseñanza. Y entre la bibliografía, bueno, pues tenemos a Aurélien Guérón. Entonces aquí vamos a poner que queremos resaltar a Aurélien Guérón y a Wes McKinley como grandes referentes en esta propuesta. Entonces acá vamos a poner aquí a Guérón y a McKinley. Mendoza. Bueno, no tenemos a Wes McKinley. Entonces Guérón y Wes McKinley. Vamos a construir esa que la requerimos. Entonces aquí control V, Guérón y Wes McKinley, que es Python para ciencia de datos. Entonces vamos a buscarlo aquí en Google Scholar. Entonces en Google Scholar, aquí está Google Scholar, y buscamos para obtener a Wes McKinley, Python para ciencia de datos, y aquí obtenemos citar en normas APA McKinley 2022. Creo que es third edition. Entonces aquí a Wes, control V, McKinley, Wes, esa sería la otra referencia, y ya con eso les agradecemos mucho la atención prestada. Muchas gracias.